Hola chicos, soy Marco y hoy les voy a enseñar funciones químicas. ¿Qué es una función química? Una función química es la forma de clasificar a los compuestos según las características que esté presente. Empecemos por los hidruros. Un hidruro va a ser la unión de un metal más hidrógeno molecular. Veamos con un poco más de precisión que en el siguiente modelo de reacción tenemos que el metal va a estar funcionando como el catión y el hidrógeno va a estar funcionando como el anión, ¿vale? Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este es el único caso donde el hidrógeno va a trabajar como el anión y con carga de -1. Ahora veamos cómo se nombra este tipo de compuestos. Veamos que la nomenclatura es escribir la palabra hidruro de y luego escribir el metal. Veamos algunos ejemplos. Aluminio e hidrógeno. El aluminio es un metal y tiene como número de oxidación +3 y el hidrógeno va a ser el anión y tiene como número de oxidación -1. Este compuesto se va a llamar hidruro de aluminio. Otro ejemplo, calcio e hidrógeno. Este compuesto se llama hidruro de calcio. Otro ejemplo, sodio e hidrógeno. Este se llama hidruro de sodio. Ahora veamos otra función química, los hidrácidos. Un hidrácido va a ser la unión de hidrógeno molecular más un no metal, donde ahora vamos a tener que el hidrógeno va a actuar como el catión y va a tener una carga de +1 y el no metal va a actuar como el anión. Veamos el modelo, que es hidrógeno molecular más un no metal, me forma un hidrácido. Para poder nombrar a este tipo de compuestos, primero veamos una tabla de aniones. Recordemos que los aniones con los que vamos a trabajar son no metales y dentro de estos se encuentran los que están en la familia 7A, 6A, 5A y 4A, pero principalmente vamos a trabajar con los que se encuentran en la familia 7A. Notemos que el nombre de estos aniones lleva la terminación uro. Ahora veamos cuál es la nomenclatura para este tipo de compuestos. Primero, tenemos que anteponer la palabra ácido y el anión lo vamos a escribir, pero ahora la terminación uro la vamos a sustituir por la terminación hídrico. Ahora veamos algunos ejemplos. Hidrógeno y cloro, ácido clorhídrico, hidrógeno y flúor, ácido fluorhídrico, hidrógeno y bromo, ácido bromhídrico y por último, ácido sulfhídrico. Ahora veamos la nomenclatura de compuestos. Para la nomenclatura de compuestos tenemos tres sistemas: IUPAC, stock y tradicional. En la IUPAC se utilizan prefijos numéricos para indicar la cantidad de átomos de cada elemento del compuesto. En el sistema stock se utilizan números romanos entre paréntesis para indicar el número de oxidación. Por último, en el sistema tradicional se usan los sufijos oso e ico para indicar el número de oxidación.
Estas tres formas de nomenclatura se utilizarán de forma indistinta. Ahora veamos los óxidos básicos, que también se les conoce como óxidos metálicos. Y aquí vamos a tener a un metal que reacciona con oxígeno molecular. La nomenclatura para este tipo de compuestos va a ser escribir la palabra óxido de el metal y hay que indicar el número de oxidación utilizando cualquiera de los tres sistemas anteriores. Ahora veamos algunos ejemplos. Calcio y oxígeno, óxido de calcio. Plomo y oxígeno, óxido de plomo 2. Y plomo y oxígeno, óxido de plomo 4. Ahora veamos a los óxidos no metálicos, los cuales también se les conoce como óxidos ácidos o anhídridos. Y esta va a ser la unión de un no metal más oxígeno molecular. Para la nomenclatura de este tipo de compuestos, tenemos que escribir la palabra óxido de el no metal y también debemos de indicar el número de oxidación. Ahora veamos algunos ejemplos. Cloro y oxígeno, óxido hipocloroso, cloro y oxígeno, óxido cloroso, cloro y oxígeno, óxido clórico, cloro y oxígeno, óxido perclórico. Y veamos que en cada uno de estos compuestos el cloro tiene un número diferente de oxidación. Escribimos el prefijo hipo y la terminación oso para el menor de los 4 números de oxidaciones y escribimos el prefijo per y el sufijo ico para el mayor de los 4 números de oxidación. Ahora veamos los hidróxidos, que va a ser la unión de metal activo más agua o óxido básico más agua. Para la nomenclatura de este tipo de compuestos, solo tenemos que anteponer la palabra hidróxido de y escribimos en metal indicando el respectivo número de oxidación. Ahora, veamos algunos ejemplos. Sodio con agua nos forma hidróxido de sodio, potasio con agua nos forma hidróxido de potasio, y calcio más agua nos forma hidróxido de calcio. Ahora veamos las sales binarias. Estas van a ser la unión de un metal con un no metal, donde el metal es el catión y el no metal es el anión. Para la nomenclatura de este tipo de compuestos, escribimos el anión de el metal y también tenemos que indicar el número de oxidación correspondiente. Algunos ejemplos son cloruro de potasio, fluoruro de sodio y cloruro férrico. Ahora veamos los oxiácidos. Un oxiácido va a ser la unión de un no metal más agua. Para la nomenclatura de este tipo de compuestos, lo primero que se debe hacer es identificar el número de oxidación, el no metal. Recordemos que el número de oxidación del hidrógeno será de más 1 y del oxígeno será de menos 2. Ahora veamos algunos ejemplos. Veamos que para el H2SO3 la carga del oxígeno es de menos 2 y la carga del hidrógeno es de más 1. Se tiene entonces que la carga total del hidrógeno es de más 2 y la carga total del oxígeno es de menos 6. Por tanto, la carga del azufre debe ser más 4, dado que la suma de todas las cargas debe ser igual a 0. Y
Para el H2SO4, oxígeno trabaja con -2, hidrógeno trabaja con +1, carga total del hidrógeno +2, carga total del oxígeno -8, por tanto entonces la carga del azufre debe ser de +6. Entonces H2SO3 se va a llamar ácido sulfuroso y H2SO4 ácido sulfúrico. Recordemos terminaciones oso e ico debido a sus números de oxidación. Ahora veamos una oxisal. Esta va a ser la reacción de un metal con un oxiácido, que nos va a formar una estructura, la forma metal, no metal y oxígeno. Y otro modelo de reacción que también tenemos es un hidróxido más un oxiácido, también nos forma una oxisal. Para la nomenclatura de este tipo de compuestos, veamos que los podemos nombrar a partir del oxiácido. Es decir, si el ácido termina en ico, vamos entonces a tener que la sal termina en ato. Es decir, ato es para el mayor número de oxidación. Ahora, si el ácido termina en oso, la sal entonces va a llevar terminación ito. Es decir, ito va a ser para el menor número de oxidación. Veamos algunos ejemplos. Consideremos la siguiente reacción. Hidróxido de sodio más ácido sulfúrico nos va a dar Na2SO4 más agua. Y veamos que aquí el Na2SO4 se va a llamar sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque tenemos que el oxiácido es ácido sulfúrico, lleva la terminación ico, entonces la sal termina en ato. Ahora consideremos la reacción del hidróxido de potasio más ácido sulfuroso. Este nos va a dar sulfito de potasio más agua. Y sabemos que va a ser sulfito de potasio debido a que el ácido termina en oso. Ahora veamos sales ácidas y básicas. Una sal ácida es de la forma donde tenemos un metal, un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, en ese orden. Y para nombrar a este tipo de compuestos, vamos a tener que escribir el anión, como en los compuestos anteriores, escribir la palabra ácido y luego escribimos el metal indicando el número de oxidación. Veamos algunos ejemplos. Sulfato ácido de potasio, sulfito ácido de potasio, sulfato diácido de sodio. Se debe indicar cuántos hidrógenos tenemos. Ahora veamos las sales básicas, las cuales tienen la estructura de un metal, un OH, un no metal y un oxígeno. Veamos que en la nomenclatura tenemos que escribir el anión, la palabra básico de el metal e indicar el número de oxidación. Un ejemplo, FeOHCO3, carbonato básico de hierro 3. Por último, veamos los peróxidos, los cuales es un metal, oxígeno, oxígeno y un metal. De forma resumida, vamos a tener que son dos metales con dos oxígenos y que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es el único caso donde el oxígeno trabaja con una carga negativa. Ahora veamos algunos ejemplos. Na2O2, peróxido de sodio, calcio y oxígeno con carga de -1, peróxido de calcio, y también tenemos que funciona con hidrógenos. En este caso, en lugar del metal, sería peróxido de hidrógeno.
Espero que te haya ayudado este video. Si te gustó, dale like y suscríbete.